Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. ¿Qué puedo escribir yo en esta hoja? Espera, que algo se me antoja. Salud en la vida y ahora, antes de irme, que andes por el mundo con paso firme. Y siempre recuerda, como cualquiera sabe, que donde una puerta se cierra, otra se abre. Y ella se solía describir como un pequeño montón de contradicciones, y era ella una adolescente enérgica y vivaz, que de vez en cuando chocaba con su madre. Le preocupaban los cambios en su cuerpo, y ella soñaba con un futuro, uno mejor. Y también, y aunque ella nunca lo supo, se convertiría en una de las escritoras más famosas del mundo, debido al diario que llevó durante los 2 años que vivió encerrada en la clandestinidad, durante ese oscuro periodo de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, aquí, en nuestro espacio, en nuestro canal, la única Ana Frank, quien fue una de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis durante el Holocausto. Pero nos han quedado sus palabras y su testimonio, que se ha convertido en un poderoso símbolo de aquella terrible época. Y se calcula que hasta la fecha se han vendido más de 10 millones de ejemplares de su libro, Ana Frank, el diario de una niña. Nacida en Frankfurt del Meno, en Alemania, en 1929, Anneliese Marie Frank se trasladó a los Países Bajos con su familia en 1934, tras la subida al poder de Adolf Hitler. Y la familia Frank formaba parte de los 25.000 judíos que huyeron de Alemania a Holanda debido a la creciente persecución de los nazis. Pero, y lamentablemente, los judíos tampoco estarían seguros en Holanda. Solo 5 días después de la invasión de los alemanes, el gobierno holandés huía, rindiéndole el país a los nazis, quienes, y muy rápidamente, se hicieron con el control absoluto de las instituciones civiles de la nación, comenzando a imponer las mismas restricciones que padecían los judíos en Alemania. Y entre otras y muchas injustas leyes, no se les permitía el uso del transporte público, no podían ejercer ninguna profesión, ni asistir a las mismas escuelas que los ciudadanos no judíos. Incluso artículos tales como bicicletas o radios les serían confiscados. Y tras esto, Otto Frank, el padre de Ana, y por supuesto muy preocupado por su familia, consigue eludir la ley que prohibía a los judíos ser propietarios de empresas, poniendo Opetkat, su compañía que vendía pectina a cocineros, en manos de algunos colegas. Pero lamentablemente, él fracasó en su intento de conseguir un visado para los Estados Unidos, y cuando los nazis comenzaron también a detener a los judíos en Holanda, decidió que debían ocultarse. Y así fue que, ayudados por amigos y compañeros de trabajo, consiguieron que la familia pudiera esconderse en una vivienda ubicada detrás de las oficinas de la compañía. Y en el mes de julio, Ana, su hermana Margot y sus padres se instalaron en ese estrecho departamento de 2 pisos, al que Ana llamaría el anexo secreto. Y allí se les unieron también una familia amiga y Fritz Pfeffer, quien era un dentista. Y esos 7 habitantes del anexo no volverían a salir al exterior por más de 2 años. Y escondidos en el centro de una agitada ciudad, ellos debían permanecer todo el día en el más absoluto de los silencios. Y además debían resistir los ataques aéreos de esa época de guerra por la noche. Y era en el preciso momento del anochecer cuando ellos se reunían junto a una radio y escuchaban las noticias de la guerra. Y su supervivencia dependía completamente de un pequeño grupo de personas que les compraban comida y los suministros necesarios, aun poniendo en riesgo sus propias vidas. Los detalles
de la vida cotidiana en el anexo secreto han llegado a nosotros gracias a Ana, quien los documentaba en su diario, ese que había recibido como regalo solo un mes antes de pasar a una vida clandestina y escondida. Y ella allí le dirigía sus escritos a Kitty, una amiga ficticia. Ella lo escribió en neerlandés, aunque a veces utilizaba alguna que otra palabra en inglés o en alemán. Y ese diario era su gran desahogo. Allí ella lo volcaba todo, desde las quejas sobre su madre, hasta lo que Ana sentía sobre la política, la naturaleza humana y la sexualidad misma. Y con el pasar de los días, que parecían volverse cada vez más largos, y el encierro y la guerra se hacían casi imposibles de sobrellevar, ese diario se convertiría en su pilar. Ella escribió que se sentía como un pájaro cantor al que le han cortado las alas y que en plena oscuridad se lanza contra los barrotes de su jaula. Y Ana Frank tenía un objetivo. Ella quería publicar su diario, su relato de la vida más cotidiana durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso ella, luego de escuchar en una emisión de radio que un funcionario holandés que vivía en el exilio motivaba a la gente a conservar todo material histórico relacionado con la guerra y la ocupación, Ana comenzó la edición de su diario con el fin de poder publicarlo algún día. Y Ana Frank escribió: 10 años después de la guerra, la gente encontrará muy divertido leer cómo vivíamos, qué comíamos y de qué hablábamos como judíos en la clandestinidad. Y ella llamó su diario La Casa de Atrás y le asignó seudónimos a los residentes del anexo y a las personas que los ayudaban. Pero su obra, su trabajo, sus esperanzas y ella misma fueron violentamente rotos, fueron truncados. Aquella mañana de agosto de 1944, cuando la policía holandesa y los oficiales alemanes llegaron hasta el anexo, arrestando a todos sus habitantes. Y tras esto, la mujer que había sido el principal enlace de la familia Frank con el mundo exterior fue al anexo y guardó los papeles, todos esos que habían quedado esparcidos por el suelo. Y entre esos papeles estaba el diario de Ana. Y Ana jamás regresó. Ella fue encarcelada primero en un campo de tránsito, luego en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia y finalmente en Bergen-Belsen en Alemania, donde murió. Y de aquellos 7 residentes del anexo secreto, solo sobrevivió el padre de Ana, Otto Frank, a quien la mujer le entregaría el diario en 1945. Y el padre de Ana quedaría profundamente conmovido y también fascinado al leer esa evidencia de aquella joven tan compleja y emocional que había sido su hija. Y Otto Frank comenzó entonces a compartir partes del diario con familiares y amigos, hasta que vendió una versión bastante liviana a una editorial holandesa, y el diario se convertiría en un fenómeno cultural, llegando a ganar el premio Pulitzer, y el libro llegó así a la lista de los más vendidos del mundo. Y ese libro, el diario de Ana Frank, nos aporta una mirada casi infantil a las espantosas verdades del Holocausto, aunque al terminar justo antes de la detención de la familia, no nos muestra todos sus horrores. Y Ana escribía sobre su creencia de que la gente es realmente buena de corazón, pero en gran parte de su diario ella documentaba una sombría visión de la humanidad y le dio voz a la dura ansiedad de vivir la persecución durante la guerra. Ana decía: veo que el mundo se está convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo el trueno que se aproxima y que nos destruirá, a nosotros también. Y no puedo construir mis esperanzas sobre una base de confusión, miseria y muerte. Y la fuerza de su historia, la de Ana, se basa en su cualidad más frustrante. Su obra
está inconclusa, y tanto su obra como su vida, tan injustamente corta, nos han dejado un legado que nos habla de la magnitud y la crueldad del genocidio que ella llegó a representar. Y sin embargo sus palabras, esas que ella escribía en secreto ante el grave peligro que se aproximaba, aún persisten. Nadie conoce el mejor lado de Ana. Y espero que este episodio les haya llegado tanto como a mí. Y no te olvides que podés dejarme tu comentario si querés sugerir alguna protagonista. Y muchas gracias a todos por escucharme. Y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.